Muy buenas, les saluda José Hernández y mi compañero. Giancarlos Gómez Cortés Torres. Somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y correspondiente al espacio pedagógico de Psicología del Aprendizaje. Estaremos hablando acerca del tema La memoria. Entonces, vamos a comenzar nosotros ahorita con una definición de la memoria. Voy a comenzar con esto. Dice que la memoria es una capacidad que tiene el cerebro de lograr almacenar las consecuencias que aprende o de lo que experimenta. Un ejemplo, si un niño se quema tocando un comal, sintió dolor y ya en su memoria recabe de que si ese comal está con la llama encendida, no lo volverá a tocar porque se va a quemar. Entonces, también logramos que se logra tratar unas capacidades fundamentales del cerebro. Se conecta la memoria con el cerebro y con nuestro cuerpo. Si nosotros no tuviéramos memoria, cada instante sería como despertarse un sueño durante toda la vida. Es lo que le pasa a las personas que tienen Alzheimer, que ellos se levantan, no saben quiénes son, quién es su familia, cuál es su nombre, etc. como el ejemplo de la película, como si fuera la primera vez, en donde el actor tenía que enamorar o recordarle todos los días, ¿verdad? Lo Exacto. mismo a la prometida, a la enamorada, así sucede. Ya que ese problema de la memoria ya es algo fisiológico, no es un trauma que tiene en el cerebro. Entonces, eso es lo que afecta de que se resetee, por así decirlo, todos los días la memoria de dicha muchacha, porque ella tuvo un golpe en la cabeza y como tuvo ese golpe, lo que hace es que su parte de donde está del cerebro de la memoria olvide todo al finalizar el día. Excelente. Hay algunas teorías acerca del almacenamiento de memoria. La memoria. Y pues vamos a hablar en el caso del investigador Carl Lashley, quien se enfocó en la localización en grama, que es un hipotético cambio el cual se produce en el cerebro. Quien es el responsable del almacenamiento de un recuerdo. El mismo Lashley, que es psicofisiólogo más influyente de su época, dedicó pues más de 35 años a adiestrar ratas, gatos y monos para que realizaran actividades y tareas de aprendizaje complejas para después seccionar, destruir o extinguir partes concretas de sus encéfalos. Esto lo logró Lashley con el objetivo de comprender lo que es la memoria, es decir, en cuánto tiempo se puede memorizar algo, si se puede olvidar, dónde se recauda la memoria, en qué parte, si área específica y tipo de memoria, porque más adelante vamos a hablar de los tipos de memoria también. Lashley pues llegó a la conclusión de que el recuerdo de tareas complejas se almacena de forma difusa por toda la neocorteza, un principio de acción de masa, así como que todas las partes de la neocorteza desempeñan un mismo papel en el almacenamiento, que es el principio de equipotencia. Si bien Lashley reconocía que determinadas áreas de la neocorteza podían desempeñar una función más importante que otras en el almacenamiento de determinados recuerdos, sostuvo que los recuerdos son almacenados de forma difusa y por igual en todas las áreas funcionales. Ahora, hay una segunda teoría, ¿sabías, José? Que destaca que durante la década de los años 50 aproximados hay unos fundamentos fisiológicos de la memoria que señala que existen dos mecanismos de almacenamiento diferentes que vamos a hablar ahorita, que es a corto plazo y sistema a largo plazo. Incluso cada uno tiene, por así decirlo, se subdividen de corto plazo y de largo plazo. Según dice esta teoría, generalmente es muy aceptada todavía en este siglo XXI, que todos los recuerdos se mantienen almacenados a corto plazo mientras tienen lugar a cambios fisiológicos necesarios para almacenamiento a largo plazo. Un ejemplo que voy a poner yo: para recordar un número de teléfono se mantiene a corto plazo, es decir, yo ahorita me grabo tu número de teléfono y yo lo recuerdo, pero mañana voy a tener dificultad de recordar ese número, entonces voy a estar así como que adivinando.
creo que como es algo fisiológico también, como lo mencionan los especialistas, entonces tiene que haber algo, tiene que haber como que desencadene ciertos eventos, ¿verdad?, en nuestro cerebro, para que ese número de teléfono se consolide en nuestro cerebro. Es decir, si el número de teléfono es de o pertenece a una persona especial para uno, una novia, alguien a quien uno... Ya hay motivación de recordar. Una motivación, es correcto. Entonces, eso va a permitir que ese número de teléfono se nos quede guardado. Ahora, cuando ya se rompe esa relación sentimental, como que el mismo cerebro también lo trata de eliminar todo recuerdo de esa y... relación. ¿Por qué? Porque la relación le llevó a uno a un sentimiento de una emoción que tuvo, que lloró, un sentimiento de rabia o enojo, porque lo terminó. Entonces oprime o comprime todos esos recuerdos y los trata de desechar. Eso es muy importante lo que menciona, porque si lo llevamos al ámbito educativo, imagínense que nosotros como docentes provocamos, por así decirlo, enojo, ira, resentimiento de nuestros estudiantes, es decir, y seguimos dictando la clase, ese estudiante en ese momento no va a almacenar, no va a captar, o la información que él se le esté dando la va a tratar de olvidar. ¿Por qué? Porque la va a asociar a un evento que desencadenó en él un sentimiento negativo. Es muy importante, ¿verdad? Sí. Tratar de que nuestras clases sean de la mejor manera, que nuestra interacción con los estudiantes sea de una manera positiva, ¿verdad? Para que en efecto la información que se le brinde, pues, la tenga almacenada ahí a largo plazo. Uno que vamos a hablar también sería un modelo de procesamiento de la memoria que se llama PDP, que significa procesamiento distribuido en paralelo. ¿Qué es ese modelo? Dice que el modelo PDP intenta abordar la complejidad del procedimiento cognitivo con una clase de modelos, vamos a hablar más un poquito de esos modelos, generalizables a través de la amplia verdadera tarea de los tareas y problemas. Según reconoce un científico, McClellan, que múltiples operaciones cognitivas puede hacerse en paralelo, es decir, de una forma simultánea, y están distribuidas a través de una red procesamiento extensa. Es importante porque este científico McClellan pues expresa que podemos hacer mucha actividad, o sea, el cerebro está capacitado para resolver muchas actividades a la vez, ¿verdad? Eso es lo que expresa. Vamos a hablar acerca de los tipos de memoria, ¿verdad? Y pues mencionaremos y haremos énfasis en unos breves términos. La memoria, pues, se compone también por memoria operativa o memoria a corto plazo, que es conocida. Y de acuerdo a William James, que fue el que empleó el término de memoria primaria, se refiere a ese momento de tiempo, al que llama también el presente espacioso, o aparente o ilusorio. Es la memoria primaria que se disipa como resultado del paso del tiempo por causa de la interferencia de otros elementos y operaciones. Esos elementos, como lo mencionamos, pueden ser acciones negativas que desencadenaron, odio, rencor, resentimiento, y pues trata de olvidar esa información. De acuerdo a este científico, el desvanecimiento con el tiempo parece tener una constante temporal entre 15 y 10 segundos. Cabe recalcar ahí lo que me hice con mi compañero, es que la memoria a corto plazo solo dura entre 10 a 15 minutos. Un ejemplo, aprende un número 1 de un compañero de alguien, en el lapso de tiempo que se puede recordar a la persona es 10-15 segundos, con mucho. Ahora, más adelante, hay personas que tienen muy buena memoria, que son personas que tienen memoria, que graban incluso cada uno de cada detalle. Si miran, incluso saben el día,
la fecha, pero ya son otro tipo de memoria. En la memoria operativa, que es de la que estamos hablando, o así decirlo, memoria primaria, pues tiene ahí unos componentes principales, ¿verdad? Los componentes principales que podemos mencionar es el ejecutivo central, el lazo articulatorio y la agenda visoespacial. El ejecutivo central es el que regula el flujo de información a través de la memoria operativa y dirige el almacenamiento y recuperación de la información de la memoria a largo plazo. El lazo articulatorio almacena el material en un código verbal de corta duración y es el importe para el proceso de lectura, es decir, vamos leyendo, antes de pronunciarlo, primero se realiza ese proceso en el cerebro primero. Y pues la agenda visoespacial, ¿verdad?, que es el que procesa y almacena la información visual y espacial. Cuando hablamos de información visual, no solo se refiere a gráficos, a imágenes, sino que todo lo que nosotros podemos comprender o podemos tener en nuestro cerebro son imágenes, son como que nuestro cerebro dispara un flash de fotografía y va almacenando aquello en imágenes. Incluso hay personas de que recuerdan mejor con imágenes. O sea, le ponen una imagen y se recuerdan todo. Y si no tienen la imagen, no recuerdan absolutamente nada. Es que realmente, de acuerdo a la ciencia, una de las mejores formas de aprender o de recordar es con imágenes. Okay. Es por eso que poco a poco se va actualizando la educación, se van utilizando nuevos métodos, nuevas técnicas para dar a conocer información a los estudiantes, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la memoria a largo plazo. También se le denomina como memoria episódica y memoria semántica, que nos trata de decir que al discutir esta memoria operativa se considera que aspectos de la memoria a largo plazo, especialmente en los procesos de codificación del material, para su almacenamiento de un largo plazo. Podemos considerar que la memoria a largo plazo es permanente. Es útil examinar también algunas clasificaciones de estos tipos de memoria a largo plazo que vamos ahorita a discutir, que es la memoria episódica, memoria semántica, y voy a hablar también de la memoria semántica, que es toda la información general que se tiene la memoria a largo plazo, es decir, como que tengo una caja y en esa caja es la memoria semántica. Ahora tengo la memoria episódica, que es la información sobre los recuerdos en concreto asociados con el tiempo. Es decir, yo sé que en tal fecha pasó esto, el aniversario. Y el problema es que nosotros tenemos los hombres es saber el aniversario de cuando nos casamos con nuestra esposa. Entonces ahí es donde cae la memoria episódica. Sí, es complicado. Y eso de los detalles también, te viene la esposa, ¿verdad? Y se va a cortar las puntas, como llaman. Y uno tiene que estar fijándose en los detalles. Y yo le miro el pelo igual y hay un problema. Y aunque se arreglan las cejas, ¿verdad? Y pues la memoria esa que te menciona, ¿verdad? De la fecha también es otro detalle. Hablando también del aprendizaje o de cómo almacenamos información, las imágenes juegan un papel muy importante, como lo habíamos mencionado anteriormente, que a largo plazo pues suele discutirse casi siempre en términos de ejemplos visuales, y como mencionaba, que no se trata exclusivamente de un fenómeno visual, sino que se producen imágenes en todas las modalidades sensoriales. Se van creando imágenes, ¿verdad?, de cada información, ¿verdad?, de cada suceso que se lleva a cabo en el devenir, ¿verdad?, de nuestras actividades diarias. Pues se puede mencionar de que todas las personas tienen para usar las imágenes, ¿verdad?, en los mapas cognitivos, mapas mentales. Todas las personas tienen representaciones en imágenes en lugares familiares, una playa, para encontrar una dirección,
también para encontrar algo. En efecto, un Hacemos- ejemplo puede decir, cuando uno visita un lugar, un parque acuático, entonces uno dice, yo vine con mi familia en tal fecha, entonces son mapas conductivos. Luego vamos a hablar sobre, siempre vamos a seguir hablando de la memoria a largo plazo. No sé si mi compañero José va a continuar o... Sí, vamos a hablar de la memoria explícita y la memoria implícita, ¿verdad? Y de acuerdo a estudios en adultos normales, ¿verdad? Y también con daño cerebral señalan dos sistemas independientes de memoria a largo plazo, que es lo que mencionaba. Está la explícita y la implícita, las cuales adquieren y almacenan diferentes clases de información durante largos periodos de tiempo. La memoria explícita es la recolección consciente o intencional de datos, es decir, yo ya tengo decidido y dispuesto que voy a memorizar, entonces ya el cerebro se prepara. Y esa es la implícita, está implícito que voy a hacer esto. Y la explícita pues es la recolección consciente o intencional de datos, nombres, eventos u otras cosas que la persona puede enumerar. Sí, por ejemplo, uno vio en un cartel que hubo una cena o hay una promoción y uno dice, yo me acuerdo haber visto yo que hay una promoción. Vamos a poner un ejemplo de la memoria implícita. La memoria sensorial y memoria fotográfica, que podemos hablar ahí acerca de ello. Vamos a hablar de la memoria sensorial y fotográfica. Ya que el almacén de una memoria es más inmediato, por ejemplo, la memoria sensorial, es decir, más pronto la información. También se denomina a veces como registro sensorial o almacén de información sensorial también. Vamos a usar estos términos. Su función es mantener la información el tiempo estrictamente necesario para que sea atendida selectivamente e identificada para su ulterior procedimiento en la memoria operativa. Se ha pensado, se ha logrado pensar que en la memoria sensorial el material está completamente desorganizado, es decir, está por aquí una información, está por ahí una información, y cuando se llega el punto de que queremos recordar, todo se une, ¿okay? Todo se logra unir. Continuamos hablando de la memoria y hablaremos de la autobiográfica. La memoria autobiográfica, pues, básicamente se ha determinado que en el último diseño, que ha sido un enfoque reciente utilizado para estudiar la memoria episódica, implica el estudio de una memoria para los acontecimientos de la propia vida. Esa es la memoria autobiográfica, es decir, la memoria autobiográfica es la que guarda todos aquellos episodios personales que han acontecido, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo en mi infancia perfectamente cuando cruzaba el río San Juan, allá en San Juan Pueblo. Cruzábamos de una aldea hacia otra y recuerdo bien ese trayecto. Recuerdo que cuando cruzábamos después de pasar el río, y cruzábamos, miraba a ambos lados plantaciones de chile que eran de mi tío. Entonces yo lo tengo ahí y es como que lo haya vivido ayer. Entonces son cuestiones que han pasado y se quedan guardadas. Por eso le dicen a la gente, vos tenés memoria fotográfica. Pero es que uno recuerda cada detalle de eso. Yo incluso recuerdo los colores de los chiles, ¿verdad? Recuerdo cuando llegaba incluso a la casa de mi tío, que tenía un palo de cacao, tenía un árbol de toronja y de lima. Entonces son recuerdos que los tenemos muy personales, ¿verdad? Muy íntimos. Un ejemplo de una memoria autobiográfica también es los autores. Las autoras incluso, ellos relatan cómo fue el transcurso de su vida. La evidencia de su vida, su procedimiento, cuando eran niños, su comportamiento, etc. Entonces, eso se mira bastante en la memoria autobiográfica, que uno personalmente se recuerda a sí mismo. Ahora vamos a hablar los procesos y las capacidades básicas de la memoria. Estos procesos son fáciles. Está la codificación, almacenamiento y recuperación. ¿Qué es la codificación?
Es similar un tanto a colocar la información en una carpeta y ser archivada en la memoria. Entonces, es decir, está bien arregladita, está, no me la toco. Pero le dice que como que asigna un código o etiqueta, es decir, Ajá. o cuando nosotros venimos a un archivo y decimos, bueno, mes de julio, eh, y lo separamos por día, incluso puede haber horas, ¿verdad? Exacto. Entonces está bien organizada, bien dividida para que cuando requiramos utilizarla, está ahí, podemos acceder rápidamente a ella. Luego tenemos el almacenamiento, que eso es lo que consiste es en guardar la carpeta en un archivador. Entonces estamos poniendo un ejemplo, tenemos el almacenamiento, tenemos lo que es la codificación y vamos a hablar ahorita mi compañero José va a seguir con la parte de por qué olvidamos. Es muy interesante, ya hemos discutido acerca de cómo se logra recordar, cuáles son los tipos de memoria, ¿verdad? Estuvimos hablando de la memoria fotográfica y los ejemplos. ¿Por qué olvidamos? Y pues esto está motivado por una gran variedad de factores que vamos a describir ahí, ¿verdad? Hay algo que se llama amnesia, ¿verdad? Incluso hay tipos de amnesia. Hay tipos de amnesia, ¿verdad? Bueno, la amnesia es una laguna en la memoria, una laguna mental, o pérdida de la misma, con incapacidad para recordar experiencias pasadas. Como dicen, ¿verdad? Hay una amnesia de que si me prestan lo olvido, pero si me deben lo recuerdo. Entonces es como que según la conveniencia, pero la verdadera amnesia se divide, tiene diferentes divisiones y tiene verdad, existen diferentes tipos de amnesia, usted lo va a mencionar. Okay. Hay varios tipos de amnesia, que son la amnesia anterograda, que es la amnesia de los hechos que han ocurrido antes del trauma o la enfermedad que causó. Es decir, yo me recuerdo que iba manejando en mi carro, choqué yo y solo recuerdo esa parte. De ahí lo que luego pasó, no tengo absolutamente ningún recordatorio. Eso se llama amnesia anterograda. Luego tenemos la amnesia retrógrada. Esa es la amnesia generada por los acontecimientos que ocurren después de la enfermedad. Es decir, cuando ya la persona ya tiene la enfermedad de la amnesia. Es decir, que está viviendo su diario vivir, pero no recuerda absolutamente nada que hizo, un ejemplo, el día anterior, o que cenó, o que desayunó. Y tenemos la amnesia de Broca, que es una incapacidad para recordar las palabras habladas. Es decir, yo estaba conversando, un ejemplo, con José, y a mañana no me acuerdo qué hemos discutido con él. Entonces, eso es lo que nos va a pasar mañana. Estuvimos conversando, ¿verdad? Pero yo creo que es un proceso natural porque no podemos tener mucha información, tanto información, porque recordemos de que para funcionar también nuestro sistema, nuestro cerebro necesita tener una información de cómo mover un dedo, de qué pasa si sentimos dolor, tiene que desencadenar eventos, entonces se olvida de lo anterior. Es correcto, entonces hay prioridades, por ejemplo, la prioridad es el desempeño de nuestros órganos y después otros eventos. También tenemos las últimas dos tipos de amnesia, que tenemos la amnesia lagunar, que es la pérdida de la memoria por algunos acontecimientos. Es decir, no me acuerdo, como dice José, que te había prestado esto. Un ejemplo, es la amnesia lagunar. Otra es la amnesia localizada, que es la amnesia para acontecimientos relacionados con determinados lugares, tiempos o incidentes. Un ejemplo, es decir, yo no me recuerdo haber ido con tal persona ahí. Es un ejemplo. Muy interesante. Vamos a hablar acerca del olvido, ¿verdad? Ya que estamos hablando de amnesia, pues el olvido no es similar a la amnesia, hay que recalcar, ¿verdad? Sí, porque amnesia existen lagunas mentales,
Sí, la amnesia ya es algo psicológico y también Como acompañado trauma. del fisiológico Sí, también. pues recordar es haber realizado adecuadamente tres cosas: la adquisición, la retención y la recuperación de información. En cambio, cuando se olvida, es decir, cuando no se recuerda, hay un fallo en la realización de algunas de ellas. Repito, recordar es haber realizado tres cosas: adquisición, retención y recuperación. Primero se adquiere, se retiene y se vuelve cuando se necesita, se recupera la información que ya tenía. En cambio, en el olvido es que no se recuerda, hay un fallo en la realización de alguna de ellas. Entonces ahí es donde se debe trabajar, ¿verdad? O sea, ¿qué parte está fallando? Si en la adquisición no logré obtener la información detallada y completa, o si fue que la pude adquirir perfectamente, pero en la retención es donde está fallando. Es ahí donde uno dice, me quiero recordar, me recuerdo, uno se recuerda tal vez más o menos, yo me acuerdo que era tal día, y uno poco a poco va ahí, y ya de repente, ya como dice, recupera toda la información. Sí, entonces mencionamos la adquisición y la retención. Ahora podemos mencionar que incluso puede estar funcionando bien la adquisición y la retención, pero si en la recuperación de la información hay un fallo, entonces también vamos a tener un inconveniente. Es decir, yo pude adquirir la información correctamente, la retuve, pero para recordarlo o recuperarlo es donde tengo problemas. Llevándolo al área escolar, al área educativa, son muy importantes esos aspectos, ¿verdad? Es decir, el docente, el educador debe de en darle esa información clara, precisa y concisa para que el estudiante pueda lograr adquirirla. Y también la va a adquirir dependiendo, ¿verdad? Algunas situaciones, si esa persona tiene la capacidad para adquirirla. Hay información que no es conveniente brindársela al estudiante. Entonces, Sí, vamos a decir como información basura, por sí decirlo. Bueno, o también información que despista, que no considera, que despista, o tal vez el estudiante considera que no es muy importante, o también cuando el maestro empieza o está hablando de diferentes temas, de muchos temas en la misma clase, entonces el estudiante confunde. Entonces ya cuando va a hacer una evaluación, el estudiante no se acuerda de nada. Vamos a hablar sobre ahora el fallo de la codificación. Cuando falla la codificación. Una de las razones principales para que uno olvide es que un material nunca fue codificado de una forma adecuada. Uno de lo importante es fallo de la codificación, como usted lo había antes mencionado. Tenemos también fallo en la recuperación, como ya hablaba mi compañera. A veces se olvidó que se debe un fallo a la codificación, o si no, más bien a un fallo de acceso material a la memoria de largo plazo. Ahora va mi compañero José sobre la importancia de la memoria en el proceso de aprendizaje. Pues ya vimos los diferentes aspectos de la memoria, los problemas que se dan en la memoria. Conocimos los tipos de memoria, ¿verdad? Y ahora pues mencionamos la importancia de la memoria en el proceso del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, pudimos ver de que pueden haber aspectos fisiológicos, ¿verdad? O aspectos meramente naturales, como mencionábamos. Es por eso que la memoria y la memoria pueden contribuir notablemente a la adquisición de cualquier tipo de aprendizaje. Es decir, el estudiante debe de, o nosotros procurar de que el estudiante esté plenamente capacitado para lograr ese aprendizaje. De ahí la importancia de estimular y comprender la forma en la que se almacena la información, que ya vimos cómo se almacena, ¿verdad? Entonces el maestro debe estimular, debe de
ayudar a que ese estudiante pueda adquirir esa información, facilitándola la información de manera clara, brindándole de manera clara, con pasos adecuados y de la forma pues más completa, para que el estudiante no tenga problema en estar pensando en muchos aspectos. Si es posible, a través de imágenes, que ya vimos que es la mejor forma para poder recordar. Bueno, entonces así finalizamos nosotros este conversatorio que tenemos con mi compañero José Orlando Sánchez y mi persona, que es Giancarlos Ortiz Torres. Concluimos exponiendo nosotros hacia ustedes lo que es la memoria, con su definición, con sus etapas, con sus tipos, las diferencias de la amnesia, etc. Yo no sé si mi compañero José quiere culminar con una frase o una opinión. Recuerdo perfectamente, por ejemplo, una frase de Sherlock Holmes, en donde menciona de que, bueno, le preguntaban que si sabía cuántos planetas hay en el sistema solar, los océanos, y él dijo que no le interesaba, que esa información para él no era necesaria, que para otras personas tal vez sí, pero para él no, porque como él es investigador, entonces él decía que no quería tener información innecesaria en su cerebro, sino que quería almacenar meramente información de su profesión. Porque si almaceno, dice, información de otras cosas, de otras actividades, va a ocupar espacio para una información que en verdad Que si me lo va a ser de mucha utilidad en el aspecto de la investigación. Entonces, así concluimos. Muchas gracias y buenas noches.